Hola queridos hermanos, queridos amigos, volvemos a encontrarnos un día más. Hoy ya estamos a lunes 7 de febrero, ya hemos gastado una semana de este mes. Y hoy continuaremos estudiando la epístola a los romanos. Vamos a tener un estudio en Romanos capítulo 2, versículo 21, 22 en adelante. Ahí nos vamos a centrar hoy. A ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta carta tan especial. Una carta muy rica en enseñanza, en doctrina. Así que vamos a disponer nuestro corazón, nuestro espíritu. Vamos a poner nuestra mente, toda la atención para poder escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos quiere decir. Y para ello, para comenzar, vamos a hacer una oración. Le pediremos al Señor que Él sea quien nos guíe. Así que oramos. Padre, estamos agradecidos otro día, un día más, porque Tú estás con nosotros, Tú nos cuidas, Tú nos bendices. Todo lo que llega a nuestra vida está bajo Tu control, todo tiene un propósito. Necesitamos sentirnos seguros en Tus brazos y Tu palabra nos enseña todas estas cosas. Y venimos un día más, abrimos Tu palabra y Te pedimos que nos guíes en este estudio de Romanos, que Tú, Señor, nos enseñes todo aquello que quieras, todo aquello que venga de Ti, háblanos. Disponemos nuestras vidas para explicar lo que Tú quieras y para recibir todo eso. Danos la sabiduría que necesitamos para entender y saber cómo comportarnos, cómo actuar. Bendice a todos mis hermanos, cuídalos, dales sabiduría a cada uno y llévanos, Señor, durante este tiempo de estudio bíblico. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque conocerte a Ti lo cambió todo. Ahora nuestra vida es nueva y Tú sigues trabajando y obrando en ella. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, prepara tu Biblia en Romanos, capítulo 2, versículo 21 y 22. Ahí vamos a estar meditando. Pero antes voy a ver en el chat en directo, a ver qué es lo que dicen por ahí los hermanos, si están saludando. Pues Benito saludó, buenas noches a todos mis hermanos, aunque Benito dice que no se oye. Bueno, los demás sí lo oyen, Benito, así que el que tiene un problema es Benito. Paola Méndez también ha escrito, bendiciones, Dios te bendiga a ti también, Paola. Andrea, buenas tardes, Dios te bendiga. Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga, bienvenido, gracia y paz también para ti. Paco y Rosario dice que están preparados para la palabra de hoy, así que me alegro mucho y que Dios os bendiga. Carmen Herrera, buenas noches Carmen, bendiciones también para ti. Miguel, gracia y paz también para ti, que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Bueno, Paco sale por ahí, está Rosario conectada y Paco también con su chat. Bendiciones. Carmen Reyes, buenas noches Carmen, Dios te bendiga, bienvenida. Beatriz, buenas noches, bienvenida Beatriz. Ani, buenas tardes, Dios te bendiga Ani, bienvenida. Ana Rita, buenas noches, bendiciones. Walter, buenas noches Walter, Dios te bendiga. Y Juan Vázquez, buenas noches Juan, Dios te bendiga, bienvenido. Muy bien, Benito ya ha solucionado el problema del audio, así que ya podemos comenzar el estudio bíblico. ¿Estás preparado allí en Romanos capítulo 2? Recuerda que venimos en todo este capítulo viendo que Pablo está hablando al judío. Y aunque digas, bueno, si es para el judío, entonces esto no va conmigo. Bueno, el sentido del judío nos afecta a nosotros en el contexto de lo que implica ser religioso, vivir una religión, pero no vivir auténticamente la fe en el Señor. Y muchas veces, en muchas cosas, la Iglesia, los creyentes ahora son tipos del pueblo judío. Así que tenemos que estar muy atentos aquí a todo esto porque
Aquí, aunque pensemos que no va con nosotros, nos podríamos ver reflejados, y si no, como advertencia. La palabra de Dios nos habla a cada uno, y esto tiene que ver contigo y conmigo, así que vamos a estar muy atentos. Y así hemos ido recorriendo todo este capítulo 2 hasta llegar a este versículo 21 y 22. Vamos a leerlo. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Bueno, todo esto que hay aquí son preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son una figura literaria. Y aquí Pablo está utilizando esas preguntas para la reflexión. Eso es lo que busca una pregunta retórica. No busca plantear un interrogante para que se le responda. Más que formular una interrogación, lo que es una afirmación. Lo que pasa que se hace con forma de pregunta. Al hacerlo con forma de pregunta, lleva al lector a una reflexión en otro sentido. Y quizás a veces tiene más fuerza afirmar, o sea, hacer una pregunta retórica que una afirmación. Cuando te lanzan una pregunta retórica, tú entiendes que eso es retórico, así que entiendes que no es que se te está preguntando para que respondas, sino que se está afirmando algo, pero la pregunta te lleva a la reflexión. Cuando se nos hace una pregunta, nuestra mente reacciona pues tratando de buscar una respuesta. Entonces, en este caso, Pablo va a abundar más en todo lo que ha dicho, pero ahora de esta manera, con esas preguntas retóricas. Recuerda que el religioso, aquí se le habla a los judíos, fracasa a la hora de practicar lo que predica. La mayoría de religiones, la teórica puede estar bien. En el caso del judaísmo, la teórica es perfecta porque tienen la ley. En el caso del cristianismo, la teórica es perfecta porque se fundamenta en la Biblia. Pero ahí está donde se comete el fallo. El religioso falla a la hora de practicar lo que se predica, porque el fondo está bien. Aquel que dice yo soy cristiano y tiene una Biblia y la utiliza, pues eso es perfecto, pero el problema está en que no vive lo que dice, lo que predica. Entonces recuerda que todo esto no es para criticarles, sino para que nosotros nos veamos reflejados en ellos. Aquí la intención de Pablo no es, y del Espíritu Santo, claro, que al final es el principal autor, no es estar ahí machacando a los judíos que parezcan muy malos ante nuestros ojos, sino que nosotros nos veamos reflejados ahí. La primera pregunta que aparece en esta lista de preguntas retóricas que se formulan en estos dos versículos, la primera pregunta en el versículo 21 dice: tú pues que enseñas a otro. ¿Recuerdas lo que estábamos viendo el otro día, versículo 19? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Y estuvimos viendo cómo el propio Señor Jesucristo confrontaba a estos religiosos y les llamaba ciegos, guías de ciegos. Entonces ahora sigue el mismo argumento Pablo, lo transforma en una pregunta, no para buscar una respuesta, sino para afirmar: tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Fíjate, ¿no? Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Para tener autoridad a la hora de poder decirle a otro: mira, tienes que hacer esto, tú tienes que dar ejemplo. Si no, ¿qué efecto tiene en la persona a la que le estás tratando de transmitir un mensaje? Nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos una tremenda responsabilidad de parte de Dios. Se nos ha confiado el mayor mensaje de todos los tiempos.
La predicación del Evangelio, las buenas noticias, son las mejores noticias que se han dado nunca. Pero en esas buenas noticias también está implícito, predicar el Evangelio implica anunciarle a los hombres que están condenados, separados de Dios, están condenados para siempre. Entonces nosotros tratamos de conducir a las personas a la verdad de Jesucristo. Abrimos la Biblia y les mostramos la palabra de Dios. No es una palabra de hombres, es palabra de Dios. Entonces, aquel que ha creído y ha recibido a Cristo como su Salvador, la predicación del Evangelio enseña que necesitas hacer esto y si lo haces te conviertes en una nueva criatura. Si naces de nuevo, dejas atrás una vida vieja y a partir de ahora vives una vida nueva. Entonces cuando nosotros predicamos eso a personas que no creen, que no tienen conocimiento de la Escritura, no tienen revelación, no tienen el Espíritu Santo, entonces para ellos la principal referencia que tienen para comprobar si lo que estamos diciendo realmente es algo importante a tener en cuenta o no, pues es precisamente nuestro testimonio. Nosotros somos testigos ante esas personas de cómo vivimos, de cómo nos comportamos. Entonces lo que decimos tiene fuerza o no tiene fuerza, dependiendo de si tú estás diciendo Dios hará de ti una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, el pecado ya no te va a controlar, y ellos te ven pecando, controlado por el pecado, viviendo en una vida vana, vacía, persiguiendo lo material de este mundo y otras cosas, pues entonces las palabras que le estás diciendo prácticamente no las oyen, porque tu testimonio hace que esas palabras ni se oigan. Y ahí está nuestra responsabilidad, como Pablo le está planteando ahora a los judíos. Recuerda que la visión no es tanto los judíos, ahí está representado, hay judíos que creyeron en Jesucristo, que cambiaron sus vidas, que ahora andan en una vida nueva, pero Pablo está hablando de ese concepto religioso. Los judíos que creen que por tener la ley, ellos recibieron de Moisés la ley, tienen la Torá, la palabra de Dios, la ley, y creen que por ser aquellos a los que Dios les confió esa palabra, eso ya los hace diferentes a todo lo demás. O sea, creen que por ser religiosos ya lo tienen todo hecho. Y se esfuerzan un poquito por hacer esto, por hacer aquello, por cumplir con lo que dice ahí la ley. Pero Pablo les está mostrando, mira, ese espíritu, ese ser religioso, ese vivir tratando de pensar que ya lo tengo todo hecho, nos lleva a engañarnos a nosotros mismos. Y cuidado, porque no sea que te estás perdiendo para siempre y tú ni lo sabes. Entonces, no es tanto el hecho de decir, mira qué mal testimonio le estás dando a los otros. Aquí le está hablando a la persona. Esto es para que reflexiones. ¿Estás obedeciendo la palabra? ¿Realmente dices que tú eres hijo de Dios? Bueno, entonces eso, ¿cómo se demuestra? Al final es el argumento que el Nuevo Testamento plantea también para el creyente, porque el fondo es el mismo. Por eso yo os estoy hablando de religión. El fondo es el mismo, es cuando Santiago en su epístola está diciéndole a los creyentes que realmente si tú crees que eres cristiano, si has nacido de nuevo, se tiene que notar en tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, porque la fe sin obras es muerta. También los demonios creen y tiemblan. Decir, yo soy salvo, yo tengo fe, como ellos. Decir, yo soy judío, soy descendiente de Abraham. Sí, pero ¿dónde está realmente la demostración de eso? El Señor trata con su pueblo en el Antiguo Testamento y lo hace a través de los profetas. Los profetas vienen con advertencias al pueblo y es lo mismo que Pablo está diciendo ahora. Creéis que sois mis hijos, pero estáis lejos de mí. Con vuestras palabras habláis y decís, pero vuestros corazones están lejos de mí. Vuestras acciones, vuestra actitud demuestra que no me conocisteis, me dejasteis, me abandonasteis. Y ese es un mal
que no era exclusivo del pueblo judío. Es un mal que pertenece a todos aquellos que profesan fe, y algunos la profesan equivocadamente, metiéndose en estas formas religiosas que acallan su conciencia y les hacen creer que están en el camino correcto y están equivocados. Dice allí la palabra de Dios en Hebreos que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es camino de muerte. Y hermanos, eso es un problema muy grave, porque si tú crees que estás en el camino, jamás te plantearás tener que buscar el buen camino. Tú ya crees que estás en el buen camino. Entonces es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Creer que ya está en la verdad y resulta que está en la mentira. Pero si él cree, si está convencido, si tú estás convencido de que ya lo tienes todo hecho, no te vas a esforzar por hacer nada. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Mira, una de las principales normas que todo maestro tiene que tener es que cuando se pone, como yo estoy haciendo ahora, tratando de enseñarles a otros, lo primero que tiene que hacer es asimilar y recibir la propia enseñanza a uno mismo. Cuando uno se pone a preparar un estudio y tú estás ahí metiéndote en la palabra, lo que el maestro tiene que hacer es esto. No es, a ver, tengo que dar una clase, a ver qué digo, voy a decir esto, voy a decir esto, voy a decir esto. No, eso no es así. O sea, el maestro es el primero que viene a la Biblia y le dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? ¿Y qué es lo que quieres que transmita a mis hermanos? Entonces el maestro es el primero en recibir. O sea, no está recibiendo pensando, esto lo diré por aquel, esto lo diré por el otro, esto lo voy a decir para quedar bien, esto lo diré para que parezca que soy muy sabio. No, tú estás recibiendo la palabra. El efecto que la palabra causa en ti es igual que el que puede causar en cualquier otro a los que después tú mismo le vas a enseñar. Entonces todo esto son principios que uno se tiene que aplicar. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, esto es una pregunta retórica. Le está diciendo al judío que deberías enseñarte a ti mismo. Deberías recibir lo que tú le estás diciendo a otro, que es lo que tiene que hacer. Lo que viene ahora a continuación son 3 violaciones de la ley de Dios que demuestra ese fracaso del religioso, ese fracaso del hombre que cree que ya lo tiene todo hecho. Después de hacer la pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Primera cosa, el robo, el hurto. Siguiente, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? El adulterio. Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? La tercera cosa. Esas 3 cosas que vienen a continuación de la primera pregunta retórica, ¿no te enseñas a ti mismo? Bueno, pues es la demostración del fracaso del religioso, del judío, porque resulta que tú tendrías que haber recibido la ley, tendrías que ser un ejemplo para los demás, pero resulta que tú también fallas. Y menciona estos 2 pecados, después hablaremos lo de cometer sacrilegio, pero los 2 primeros, hurtar y adulterar, recuerda que estos 2 están incluidos en los 2 mandamientos. No robarás, no cometerás adulterio. La ley es mucho más extensa que los 10 mandamientos. Todo lo que Moisés recibió de parte de Dios, todos los mandamientos y preceptos, suman más de 2500. Entonces los 10 mandamientos son aquellos como los más notables. De alguna manera es como decir, de estos 10 mandamientos derivaría todo lo demás. Son la culminación de la ley, pero no es que son 10 mandamientos, no, son muchos más. Los 10 mandamientos están ahí, pero después esto se desgrana, se ramifica, y ahí salen todos esos mandamientos, todas esas leyes, esos preceptos que el pueblo de Dios tenía que cumplir. Entonces,
aquí se está hablando de, bueno, y lo de cometer sacrilegio, ¿eso qué es? Algunas versiones traducen cometer sacrilegio con saquear sus templos. Eso lo estamos ahí leyendo en el versículo 22. Tú, dice, en el 22, sí. Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Porque esa expresión, cometer sacrilegio, ¿eso qué querría decir, no? Entonces, si lees esta frase en diferentes versiones, verás que algunas versiones dicen eso, saquea sus templos. Tú que dices que tú que abominas los ídolos, saqueas sus templos. Y la verdad es que esta frase no está muy clara. Cuando tú tratas de profundizar en ver qué es lo que esto significa, incluso buscas la opinión y lees qué dicen algunos maestros y lees comentarios, pues te das cuenta que unos dicen una cosa, otros dicen otra, o sea que no está del todo claro esta idea, porque claro, evidentemente no es probable que hable literalmente de saquear un templo, ir a un templo y robar. Se lo está diciendo a los judíos. Entonces, puede ser que un judío, que un grupo un día les diese por ir a robar en un templo, ¿no? Pero no es una acusación que se pueda lanzar a todo el pueblo, a todos aquellos judíos que no están bajo la gracia, sino que siguen bajo la ley. Entonces tenemos ahí 3 pecados: hurtar, adulterar y robar en los templos, que precisamente no eran pecados así que se puedan mencionar como algo generalizado para todo el pueblo judío, porque en el pueblo de Israel hay gente que comete adulterio y hay otros que hurtan, que roban, y puede ser que alguien por ahí vaya y saquee un templo, pero como en otros pueblos, como en otras sociedades, como en otros, o sea, ni más ni menos, no como así que es algo son pecados tan seguidos por todo el pueblo, que son algo tan escandaloso. Entonces, ¿qué es lo que quiere realmente decir aquí este texto? Bueno, cumplir con la ley no es un ritual. Aunque el judío, recuerda, pretende justificarse a sí mismo mediante las obras de la ley. Entonces, para entender bien lo que Pablo está aquí diciendo, tenemos que ver la mentalidad de Dios en cuanto a esto. O sea, ¿qué es lo que realmente, no solo en este pasaje, como pasa en todos los pasajes, un pasaje te puede dar más luz o menos luz referente a algo que está enseñando, pero recuerda que una de nuestras leyes de hermenéutica es que todo pasaje se tiene que considerar en su contexto. Y el tema de un pasaje también se debe de considerar viendo el mismo tema en otros pasajes que hablan de lo mismo. Entonces, cuando ampliamos visión, porque Pablo está hablando a un grupo concreto, de una iglesia concreta en Roma, entonces cuando ampliamos visión, entonces probablemente es cuando recibiremos luz para entender por qué precisamente esos 3 pecados: hurtar, adulterar y robar en los templos. Lo de robar en los templos, recuerda, lo tenemos ahí como un poco en el aire. Aquí Reina Valera dice cometer sacrilegio. En otras versiones dice robar en los templos. Pero probablemente hay otras versiones que utilizan otra expresión, que sería la de profanar las cosas santas. Tú que dices, tú que abominas los ídolos, profanas las cosas santas. O sea, como decir, no, yo los ídolos... El pueblo judío, desde que volvieron del exilio, desde que fueron dispersados, fueron llevados a Babilonia, finalmente se les permite regresar, reconstruyen el templo, reconstruyen Jerusalén. Desde ese momento, el pueblo de Israel, los judíos, nunca más se construyeron ídolos. Antes de eso, tú ya sabes que ahí cuando no se construyeron el becerro de oro,
se ponían a adorar a los dioses de los cananeos, a los Baales, a Astarot, a la diosa, ahora no me sale el nombre, a todos esos dioses, los adoraban a todos por ahí. Entonces esto fue una tónica que se fue repitiendo durante mucho tiempo, pero después ya no. Ahora Pablo le está hablando a los judíos y en este contexto los judíos ya no tienen ídolos, ellos los abominan, lo que dice el versículo. O sea, abominamos los ídolos. No, la idolatría es algo que... Pero resulta que comete sacrilegio. La expresión cometer sacrilegio seguramente va más acorde con, como dicen otras versiones, profanan las cosas santas. Entonces dejaríamos a un lado lo de saquear sus templos. Si tú lees en alguna versión que lo tradujeron así, no tiene mucho sentido, porque, como hemos dicho, no te imaginas ahí a todos los judíos por ahí yendo a saquear templos. Entonces no tendría sentido que Pablo le está reprochando eso a los judíos. En cambio, lo otro sí tiene sentido, por lo que decíamos, mirando el contexto. El contexto de todo lo que Pablo va a decir aquí en Romanos, pero también el contexto de todo el Nuevo Testamento, lo que Jesús enseñaba acerca de este mismo tema, lo que podemos leer en otros textos en la Escritura acerca de este mismo tema. ¿Cuál era la visión de Jesús en cuanto a la ley? ¿Lo recordáis? Lo estábamos leyendo hace poco. En Mateo capítulo 5, versículo 21 al 48, no lo leímos todo, solamente vimos unos ejemplos, porque es un texto bastante largo dentro del Sermón de la Montaña. Pero estábamos mostrando cuál es realmente la visión de Jesús en cuanto a la ley, que es el espíritu de la ley, no lo que los judíos hacían. La diosa Atenea, dice Rosario, bueno, era la diosa era Apsera, ahora me vino. Atenea igual está por ahí también, entre los griegos, pero la de los cananeos era Apsera. Oísteis que fue dicho, decía Jesús en Mateo 5:21, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso dice la ley. Mas yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Un judío se enfada con otro, con su hermano judío, y no lo mata. Entonces dice, no he violado la ley. Pero por dentro, ojalá te mueras. Ojalá te caigan todas las desgracias que puedan, y lo maldice. Y entonces Jesús dice, no lo has matado, pero has cometido el mismo pecado, es como si lo hubieses matado. Oísteis que fue dicho en el versículo 27, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está lo mismo. Este es uno de los pecados que Pablo menciona ahí hacia los judíos. O sea, le reprocha el adulterio como un pecado. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Y el judío dirá, no, yo nunca he estado con una mujer que no es la mía, yo no he cometido adulterio. Pero ¿cuál es el espíritu de la ley? Aunque tú no lo hayas materializado, si en tu corazón concebiste esa idea, es como si lo hubieses hecho, has cometido adulterio. Y lo mismo con lo de robar. No, pero yo no he robado nada, no, pero a lo mejor codicias, tienes la codicia de lo que otros tienen. Si pudieras, lo harías. El pecado se produce en el corazón, no en la acción en sí mismo. La acción es la materialización de lo que tú ya te propusiste hacer. Entonces el pecado está dentro del hombre, sale de dentro del hombre hacia afuera. Las acciones simplemente se llevan a cabo si se puede o no se puede. De esto hemos ido hablando. Me acuerdo que un hermano preguntó, ¿entonces la tentación en sí mismo es pecado? No, la tentación es la lucha por evitar esos malos deseos, esos malos pensamientos. Es que no te conformas. O sea, cuando tú te rindes al deseo, entonces ya sí que estás pecando. O sea, no es que de pronto codicias algo y tienes la tentación de robarlo, pero tú te resistes y dices, no, eso no lo puedo hacer. Entonces, no estás
rindiéndote al deseo. En el caso de lo que Jesús plantea, tienes la tentación. Mira aquello, cógelo, no te ve nadie. Y tú dices, no, pero ¿y si me ven? ¿Y si después se enteran que he sido yo? Es que me da miedo y no lo cojo, no lo cojo. Pero no es porque dices, no, ofendo a Dios con ello. La lucha no es contra la tentación. O sea, tú te quedas con el deseo. Sí, yo lo quiero, yo lo deseo. Si pudiera me lo cogería, pero tengo miedo de que alguien me vea. Es ya como si lo hubieses cogido. Ahí está el pecado. El pecado se produce dentro. Entonces cumplir la ley no es un ritual. No es que si yo no hago esto, si yo... No. Los judíos pretenden justificarse a sí mismos mediante las obras de la ley. Yo intento guardar esto, yo intento guardar lo otro. ¿De qué les dijo Jesús el otro día cuando también leímos ahí en Mateo? Hipócritas, ciegos, sois hipócritas por fuera. ¿Te acuerdas la expresión? Por fuera sois como sepulcros blanqueados, pero por dentro estáis llenos de podredumbre, de porquería. Ahí está. La apariencia es de bondad, de mucha religión, de santidad. Pero ¿qué hay en sus corazones? Hay maldad. Cuando Jesús vino, se tendrían que haber gozado, alegrado, pero crujían los dientes de rabia contra Jesús. Lo único que pensaban era cómo eliminarlo, cómo quitarlo de en medio. Evidentemente esos hombres no eran de Dios y lo que aparentaban era todo falso. Era todo una actitud hipócrita, que es lo que Jesús les reprochó y les decía. Entonces, cuando Pablo aquí está diciendo esto, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, y a partir de ahí menciona esas tres cosas que serían una consecuencia de eso, de no recibir la enseñanza que tú tendrías que estar practicando ya que pretendes enseñársela a los demás, ¿no? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? No, pero yo no robo, sí que robas. O sea, el Señor en el Antiguo Testamento, Dios a su pueblo le decía, me habéis robado a mí, así les decía. Y los judíos, muchos igual no entendían cuando el profeta de Dios venía y le decía al pueblo, me habéis robado. Y alguno pensaría, esto no es para mí, yo no le he robado nada a Dios. Yo no he ido y le he quitado algo que Dios tuviese. No, o sea, Dios hablaba así en cuanto al concepto de mayordomía. Cuando tú, mi hermano, entiendes que ni tú ni lo que tienes es tuyo, sino que le pertenece a Dios, cuando tú haces un uso inapropiado de eso, en el fondo estás robándole a Dios. Eso es lo que Dios le transmitía a su pueblo. Eso es lo que ahora Pablo está diciendo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? No, pero yo no me acosté con nadie que no sea mi esposa. No, pero aquí podríamos incluir todos los pecados relacionados con las desviaciones sexuales, con todo que tiene que ver con el sexo, el mal uso del sexo. Pero el pecado no se produce en las acciones, se produce en el interior, se produce en lo que uno ya codicia en su corazón. Y tú que dices, y tú que aborreces, que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Profanas las cosas santas? ¿Qué sería eso de profanar las cosas santas? De cometer sacrilegio. Bueno, pues tratando de entender esto y viendo el contexto, igual que antes hemos visto lo que Jesús decía en cuanto a cómo hay que vivir la ley, pues también seguramente recordarás un pasaje, está en diferentes lugares, pero podemos ver el que se menciona en Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es profanar las cosas santas. Eso es cometer sacrilegio. El coger lo santo y utilizarlo como algo mundano.
Entonces notas, ahora tiene más sentido lo que Pablo está diciendo en el contexto que lo está diciendo. Siempre esto es vital. Las leyes de la hermenéutica que se aplican en cualquier escrito, en cualquier libro, en cualquier texto, pues también se aplican en la Biblia. Entonces lo que no podemos hacer es llegar a una frase que no tiene mucho sentido, que me cuesta de entenderla, y entonces yo utilizo una interpretación y puedo, incluso la traducción, saquear templos. Saquear templos en el contexto me tendría que llevar a lo mismo que estamos viendo. Saquear templos, las cosas de Dios, pero es como una traducción que nos cuesta más de entender de esta manera. Pero decir profanar las cosas santas, o decir, como dice Reina Valera, cometer sacrilegio, bueno, pues esto sí nos lleva a esta idea. Entonces, en el contexto de lo que Pablo está diciendo, tú pretendes ser aprobado por Dios porque tienes la ley, porque eres descendiente de Abraham, pero resulta que no cumples con la ley. Intentas demostrar buenas obras, pero no cumples en lo importante. Fallas en tu corazón. Aparentemente tienes una imagen, pero por dentro tus pensamientos Dios los conoce. Hermano, recuerda, todo esto lo estamos diciendo para mirarnos a nosotros mismos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo vivimos la nueva fe en Cristo? ¿Cómo andas en tu vida diciendo que eres cristiano? ¿Qué es lo que hay en tus pensamientos? ¿Cuáles son tus deseos más ocultos? ¿Tus deseos interiores, privados, son la salvación de las almas, el que el nombre de Dios sea honrado, el que tu iglesia crezca, se desarrolle, se multiplique? ¿O por el contrario, tus deseos más profundos tienen que ver con pecados, o a veces simplemente con el materialismo, con las cosas mundanas? Ahí estaba el pueblo de Dios diciendo: no, el templo es santo, Dios habita este lugar. Iban ahí y hacían sus reverencias, y como el otro día veíamos un poquito más adelante, estábamos leyendo otros textos por esto, y leíamos ese texto que dice que ellos cuidaban tantos sus vestiduras, se fijaban en todo, que todo estuviese bien puesto. Sí, porque este es un lugar santo. Y resulta que después metían ahí dentro del templo un mercado donde se hacían trampas, donde los cambistas abusaban, y el cambio de moneda, si era tanto, ellos lo multiplicaban, porque los peregrinos que venían desde tan lejos no tenían más remedio que cambiar ahí si querían comprar el cordero para el sacrificio de la Pascua, y habían hecho un viaje tan largo que se aprovechaban de ellos y les vendían animales que no eran puros, tenían defectos. Y entonces por eso Jesús los confronta y dices: la casa de mi Padre está escrito que es casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Eso es profanar las cosas santas. Bien, llegados a este punto, alguno dirá: bueno, nosotros como no tenemos templo, ¿quién dice que no tenemos templo? Y no me estoy refiriendo a nuestros locales de cultos, de reuniones, porque la iglesia somos nosotros, las personas, no son los templos hechos con manos de hombre. Aunque también podríamos ver un reflejo de lo que estamos diciendo ahí. Si nosotros como iglesia compramos una serie de, o hemos adquirido, o hemos dedicado una serie de propiedades para el culto a Dios, si hemos cogido un local, tú sabes que hemos santificado ese local. Cuando tú coges un local y dices: este local será nuestro local de reuniones, aquí haremos culto a Dios, aquí enseñaremos la palabra de Dios, aquí haremos todas esas actividades propias de una iglesia, tener comunión unos con otros, la oración, la predicación de la palabra, etc. Entonces estamos santificando ese local. Ese local queda santificado. Todas las cosas que hay ahí dentro han sido santificadas porque la hemos adquirido como iglesia para el servicio de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que a todo eso no se le puede dar cualquier uso.
No podemos coger y de pronto utilizar esas instalaciones, ese mobiliario, esos utensilios para cosas que sean pecado, que sean del mundo. Una cosa que yo siempre respeto a todos, pero una cosa que yo no entiendo, por ejemplo, son iglesias que tienen un local de reuniones muy grande, muy bonito, de propiedad, y entonces de pronto pues se les ocurre una buena idea. Dicen, a ver, nosotros solo utilizamos este local el domingo, es el único día, y de lunes a sábado este local está vacío, está inutilizado. Y a alguien se le ocurrió la idea, ¿por qué no lo alquilamos para eventos? Cualquier persona que quiera puede venir, alquilar ese local bajo unas condiciones, un contrato, cualquier día de la semana, hacer un evento y entonces pues nosotros cobramos un dinero. Y el local pues vuelve a estar todo preparado para nuestro domingo, celebrar nuestro culto. Y humanamente eso tiene una lógica, dices, es muy buena idea. Porque un alquiler de un día por un local así pueden ser varios cientos de euros o incluso miles, como sea el local y los servicios que se presten. Entonces, es una buena forma de ganar un dinero en algo que no le damos un uso. Y entonces yo sé de iglesias, de locales de iglesias, que se han utilizado para hacer bailes, para hacer fiestas, para hacer comidas del mundo, de cosas, se contratan a veces música del mundo y se monta ahí una discoteca y se hace ahí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, por este sentido que estamos hablando. Porque todo eso lo estamos utilizando para algo santo. Fue algo que está escrito, que está explicado en la Biblia para el pueblo de Israel y para nosotros. Las cosas que son de Dios son santificadas, son apartadas para Dios. Igual que nuestras vidas son apartadas para Dios. Y ahí es a donde vamos. Nosotros no tenemos templos como el de Jerusalén, pero sí tenemos un templo que es nuestra propia vida. Eso es lo que ahora enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que ahora nosotros somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Entonces el sentido es el mismo. O sea, tú no puedes convertir el templo de Dios, mírate a ti mismo, esta es tu vida, que el templo de Dios ha sido llamado casa de oración, tú tienes que ser un lugar santo donde se ora, donde se predica la palabra, donde te llenas de la palabra de Dios, donde buscas honrar a Dios y darle a Él toda la adoración. Y tú no puedes convertir ese templo en una cueva de ladrones. Tú no puedes llenarte de todo lo que es pecado. No puedes ser esclavo del pecado. No puedes permitir que eso entre dentro de ti. Si Jesús llegó y cuando vio todo eso volcó mesas, espantó animales y creó allí todo un caos, una revuelta, ¿qué crees que Jesús hace cuando ve tu vida y la ve también así en ese estado? Pues lo mismo, viene a tu vida y te vuelca las mesas y te lo pone todo patas para arriba, porque no es propio que tú estés así, porque tú eres ahora el templo de Dios. Ahora tú tienes que reflejar santidad a Dios, porque el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. Entonces, la reflexión que aquí Pablo está haciendo en estos dos versículos nos toca mucho a nosotros. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Si tú pretendes predicar el Evangelio, si tú le pretendes hablar a las personas, que sea con tus palabras, pero con tus hechos. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, no codicies lo material. No le robes a Dios lo que es suyo. Lleva una vida ordenada en cuanto a tu dedicación, en tu tiempo, administrar los bienes materiales, tus ofrendas, lo que tú le das al Señor, tus propiedades, tu casa, tu coche, todo eso, recuerda, es de Dios, dale un buen uso. No le robes a Dios. No codicies nada de este mundo que otro tenga. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, cuidado con lo que hay en tu mente y en tu corazón, cuidado con lo que miras por internet, cuidado con las cosas que codicias.
¿Tú que abominas los ídolos cometes sacrilegio? No, la idolatría es un pecado, mira a los católicos, mira aquellos, mira lo otros, nosotros no. Yo no tengo imágenes en mi casa. La idolatría es mucho más que eso. Profanar las cosas santas, eso es idolatría también. No te olvides, cometer sacrilegio. Y mira lo que dice ahora el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Y qué es lo que veis ahí? Bueno, pues a simple vista vemos que de pronto aparece otra pregunta retórica. Entonces venimos de 4 preguntas retóricas y esta sería la quinta. Pero bueno, ahí es donde os tengo que mostrar que posiblemente los textos originales no aparece en forma de pregunta, sino de afirmación. No tiene mucha trascendencia, porque si es una pregunta retórica, en cualquier caso está afirmando, no está interrogando, ¿no? Eso es lo que es una pregunta retórica. Es afirmar, pero haciéndolo en forma de pregunta para buscar la reflexión. Pero para ser exactos, que es al final lo que nosotros queremos, tendríamos que decir que los textos griegos, tratando de reflejar lo que los originales dijeran, pues seguramente esta pregunta retórica no está formulada así en el original, sino que está en forma de afirmación. Y así aparece en muchas versiones de la Biblia que tratan de ser más exactas a los textos griegos. En los textos griegos, en las copias que tenemos, no aparece como una pregunta retórica. Alguna versión, seguramente el traductor cometió el error de seguir en la misma dinámica, una pregunta retórica, otra, y cuando llegó ahí, porque la estructura del versículo es la misma. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Pregunta. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Pregunta retórica. Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? La pregunta. Y el versículo 23 comienza de la misma forma. Tú que te jactas de la ley. Pues ahora viene la pregunta. Seguramente algún traductor por ahí pues se equivocó, se dejó llevar por esta idea, o a lo mejor pensó que estaba copiando de un error, porque él reflexionó y dijo, mira, la estructura es siempre esta y aquí no está la interrogación, porque así también se cometieron errores. En nuestros estudios de hermenéutica un día estábamos estudiando todo eso y vimos por qué se introdujeron algunos errores en las copias, ¿no? Y también podía ser que el traductor dijese, aquí falta la interrogación, porque sigue la dinámica de lo anterior, y sin mala intención añadiese el interrogante. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, pero en realidad quita los interrogantes. Es una afirmación, ya no sigue la pregunta retórica. Y esto tiene sentido, aunque la dinámica fuera esta, no tiene por qué seguir, porque a veces hacemos eso. Alguien que predica puede utilizar el mismo sistema. Lanzo varias preguntas retóricas y a la conclusión donde yo quiero cerrar el tema, entonces ya no hago preguntas, sino que afirmo. No, porque esto es así. Entonces tú afirmas, que es lo que Pablo seguramente hizo aquí. Ahora léelo sin interrogación. Tú que dices que tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Ahí está, conclusión de este tema del párrafo. El tema sigue, pero esta idea en el párrafo, en el tema, concluyo ahí. Ahora ya me voy con un punto y aparte. ¿Vale? Te voy a leer como dicen otras versiones. Por ejemplo, Dios habla hoy. Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la obedeces. La Biblia de Jerusalén. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Todas estas versiones eliminaron el interrogante porque en los textos griegos no aparece. En la gran mayoría no están. Entonces, de donde viene la traducción con interrogante, seguramente eso es un error. El otro día en la clase de seminario, que estábamos hablando de algunas cosas así, porque algún hermano
se pregunta, ¿no? ¿Y cómo sabemos realmente? Porque si no tenemos los textos originales, o sea, textos originales no existen. No hay una carta escrita de su puño y letra de Pablo. No existe ningún documento de puño y letra escrito por Moisés. Nosotros tenemos copias. Entonces, ¿cómo saber que las copias que tenemos son auténticas a la verdad? Son copias exactas de los originales, ya que no tenemos los originales para compararlo. Entonces yo les explicaba a los hermanos, ¿no?, que, bueno, gracias a los recursos que tenemos, cuando tenemos miles y miles y miles de manuscritos, de códices, de copias que se fueron haciendo a través de los tiempos, no es que tenemos 2 o 3, no, tenemos miles, fragmentos, libros enteros. Entonces simplemente es un trabajo laborioso de comparación, ¿no? Entonces tú comparas. Ahora imagínate que comparas de los miles de textos que hay en un versículo como este que estamos aquí planteando. Y entonces resulta que encuentras que hay 10.000 textos que no tienen interrogante y de pronto hay uno que tiene interrogante, y desde ese en adelante resulta que hay más copias con interrogantes. Bueno, es fácil identificar de dónde viene el error, ¿entiendes? O sea, hasta aquí no había interrogante, todas las copias que tenemos no tienen interrogante. Y a partir de aquí aparece una copia con interrogante y de ahí ya surgen más copias, nos aparece una copia por aquí, otra por allá que tiene el interrogante. Entonces en ese estudio laborioso, en esa investigación laboriosa, se llega a descubrir estas cosas. Y entonces dices, vale, entonces lo más probable es que este cometió el error de introducir ahí el interrogante. Es comparando. Y así pues uno descubre que lo que tenemos en nuestras manos es fiel a la verdad, a los originales. Esto es Biblia, ¿vale? No dudamos de eso. Y también mencionaba el otro día que después tenemos esos regalos que Dios nos deja a través de la arqueología y los descubrimientos arqueológicos y todo esto, que vienen a confirmar que lo que tenemos en la Biblia es auténtico, es bueno. Como por ejemplo los documentos que se encontraron en las cuevas de Qumran, allí por el año 1940 y pico. Un pastor estaba allí mirando las cuevas que están en las paredes, en los precipicios, y de difícil acceso, no es muy difícil ir si no bajas con cuerdas o con cosas, pero allí estaba el pastor haciendo puntería con piedras a ver si las colaba por la apertura de una de esas cuevas, y una de las piedras entró y rompió algo. El muchacho, el pastor, escuchó cómo se rompía cerámica, y entonces él pensó que quizás había tesoros ahí dentro. Se imaginó ahí jarrones, tinajas llenas de monedas de oro y de riquezas, así que se las inventó como pudo y bajó con una cuerda y entró, y su decepción fue encontrar, sí, muchas vasijas de barro, pero que contenían pergaminos, papiros, documentos antiguos. Y entonces pues no es lo que él esperaba. Se llevó algunos, los vendió en un mercado, le dieron poco dinero, y al final esos documentos cayeron en manos de un arqueólogo inglés que se dio cuenta del valor que eso tenía, y ahí ya cuando se fue, se investigó, se descubrió y se sacaron miles y miles y miles de documentos. Entonces, la riqueza de eso, porque entre esos documentos no todo era Biblia, había de todo. Los esenios eran los que habían almacenado todo eso ahí, lo escondieron posiblemente temiendo que los romanos pudiesen destruir lo que ellos consideraban pues tesoros de la sabiduría, el conocimiento de la religión y de su fe y de sus creencias, y por eso lo escondieron todo eso ahí. Y ahí quedó como una cápsula del tiempo por miles de años, porque eso es de unos años antes de Jesucristo. Entonces cuando se saca eso, como si fuera eso una cápsula del tiempo, nadie tocó nada durante muchos siglos. Eso quedó ahí durante siglos, nadie tocó nada. Entonces cuando sacas eso, ahí hay un valor incalculable, porque entre todos esos documentos, muchas porciones de la Biblia, hay
un documento que es prácticamente todo el libro de Isaías. Entonces tú lees ese escrito, tienes un documento de Isaías que nadie ha tocado ni ha alterado durante siglos, lo comparas con el texto que tenemos ahora de Isaías, que viene de copias y de copias y de traducciones, y entonces ahí tienes el comparar. ¿Habrá sufrido esto alteraciones a través de los tiempos? Lo comparas y ves que es lo mismo y dices, gloria a Dios, cómo Dios preserva su palabra a través del tiempo. Entonces, bueno, me vuelvo aquí al texto en el que estamos. La traducción correcta es no poner el interrogante, que repito, no tiene más trascendencia, porque como pregunta retórica se está afirmando. Pero vamos a dejarlo tal como estaría. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ahora se vuelve a plantear la acusación que se había hecho anteriormente del versículo 17 al 22, el contexto de lo que estamos aquí. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Pablo ha argumentado toda esta idea y por eso decimos, llegamos a la parte que es como la conclusión del párrafo. O sea, por eso después de las 4 preguntas retóricas viene ya la afirmación, porque es como la conclusión. Ahora vuelve en la conclusión viene la misma acusación. Tú que te glorías de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú dices, estoy orgulloso porque como israelita somos el pueblo al que se le confió la ley. Dios nos dejó a nosotros su palabra. Moisés la recibió de Dios y nos la transmitió, se nos ha confiado. Eso es gloria para nosotros, para Israel. Pero resulta que estás desobedeciendo la ley. ¿De qué te sirve gloriarte de la ley? Decir, tenemos la ley, Dios nos la dio. ¿De qué te sirve eso si estás deshonrándola porque no la obedeces? Ahí en el 17 dijo, te apoyas en la ley. Ahora dice, te glorías en la ley. O sea, es la misma idea. El judío pensaba así. Es como nosotros los cristianos. Yo tengo el nombre de cristiano. Nosotros somos iglesia. Y creemos que por decir así, ya está. Ya lo tenemos todo hecho. Y cuidado que realmente estés seguro que no sigues una religión, sino que vives una verdadera vida nueva en Cristo. Que tu sentir sea realmente con convicción en cuanto a la fe, cumpliendo todas las reglas, todas las normas de lo que Dios nos ha establecido. Eso no se consigue con buena voluntad, sino con esfuerzo. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente en hacer conforme a todo lo que está escrito en mi palabra. Hay muchos cristianos que llegan a Cristo, hacen una oración y ya creen que está todo hecho. Yo ya soy cristiano. El problema también está en que seguramente el contexto en el que ellos estaban es una iglesia que no se va a preocupar de hacer un discipulado, de instruir en toda la palabra de Dios. Son iglesias que buscan convertir gente. Pero el sentido convertir es eso, llevarlas a que hagan una oración. Y después esas personas con buena voluntad dicen sí, acepto y se meten en la vida de la iglesia, pero ya no se les enseña nada. La iglesia es un lugar donde se hacen actividades, donde se entretienen, donde se hacen cosas divertidas, hay fraternidad, hay buenas obras, hay obras sociales, hay un montón de actividades, pero no hay doctrina, no hay instrucción bíblica. Jesús nos mandó a hacer discípulos. Eso es estudio bíblico. Hacer un discípulo es enseñarle, transmitirle la verdad, transmitir las escrituras, darle a conocer lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí, en estas iglesias o esas personas, de pronto, eso es una fábrica de hacer religiosos. Esas personas se convierten en religiosas, se les dice todos los días, tú eres hijo de Dios, eres cristiano, eres diferente al resto del mundo y esa persona se lo cree. Pero en realidad nunca nació de nuevo, porque no ha habido transformación interior.
solo que hemos adquirido una serie de conceptos que se transforman en rituales religiosos y eso acalla nuestra conciencia, aunque siempre hay luchas, esas personas siempre están luchando contra pasiones de la carne, contra el pecado, porque en ningún momento se pusieron a andar en el espíritu. Y entonces ahí es donde está el problema. Quiero que te des cuenta de que hay temas en el Nuevo Testamento que los dijo Jesús, habló de ellos Pablo, aparecen en las cartas de Pedro, Juan lo estuvo diciendo, estuvo insistiendo. Hay temas en la Escritura como que se les da más importancia, porque son esos problemas propios de la vida de cada uno de nosotros. Son problemas que forman parte no de uno o de dos, de todos, son problemas generalizados, por lo tanto son aquellos temas que tenemos que tener muy en cuenta, a la vez que no son problemas secundarios, son problemas principales. Tu vida, tu salvación depende de eso. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento insiste tanto en este tema, lo tenemos que tener claro y siempre reflexionar sobre lo mismo. A ver, ¿qué decíais por ahí por el chat? Mira un momentito. Bueno, por un lado teníamos a Dolores que se pensaba que era las 9 y ha llegado una hora tarde. Las 9 son sábados y domingos, acordaos, de lunes a jueves a las 8 y el viernes es el único día que es a las 6. Pero quería mencionar, a ver lo que dice ahí Carmen Reyes. ¿Cuántas cosas tengo que cambiar aún en mi vida, pastor? Con la predicación de hoy, una lucha diaria en tentaciones terrenales y espirituales. Bien, esa es la realidad de muchos cristianos. De hecho, nadie se escapa a una lucha. O sea, esa lucha está reflejada en la Escritura, en el Nuevo Testamento. El espíritu y la carne se oponen entre sí, dice Pablo en Gálatas. Entonces la lucha debe existir. Una mala señal es cuando no hay lucha. Si no hay lucha es una mala señal. ¿Sabes por qué? Porque seguramente estás haciendo lo equivocado. Ignoras la lucha. Cuando tú estás incómodo en cuanto a según qué cosas, eso es una buena señal. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura. O sea, dicho de otra forma, no te confíes, no estés tan seguro de ti mismo que creas que ya está todo hecho. No, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de que no estés fallando, no te estés equivocando. Cuidado. Entonces, esa es la actitud. La lucha está, pero claro, tenemos que crecer en esa lucha. Lo que no podemos permitir es que la lucha nos lleve a perder la paz, el gozo, a que la inseguridad nos desborde. No, la lucha nos tiene que mantener alerta. Esa es la cuestión. La lucha nos tiene que mantener atentos, velando lo que la Biblia nos dice. Pero en ningún caso nos tenemos que sentir derrotados. Tenemos que crecer. No todos los casos son iguales. No hay un patrón para definir. Todos los cristianos tenemos que estar aquí. Pablo le escribe a los corintios y le habla como a hermanos, como a santos, y ellos están en un nivel. Le habla a los filipenses y le habla de otra forma, están en otro nivel. Pero en todos los casos siempre hay un llamado a crecer, a no conformarte donde estás, sino a seguir creciendo. Entonces, como Pablo mismo dijese, no pretendo haberlo alcanzado ya, aún tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Por eso Dios está ahí tratando con nosotros y a través de este medio todos los días. El Señor nos habla, nos enseña y tenemos que ser cada vez más fuertes, estar mejor preparados. Lo vamos a dejar aquí, queridos hermanos, y si Dios quiere, mañana, que será martes, volveremos a encontrarnos. Para los hermanos que están por aquí y pueden venir al local de reuniones, a las 7:30 estaremos ahí en nuestro local de reuniones. Los martes nos reunimos así en persona. Para los que no podáis venir y querráis seguir el estudio, pues como siempre, en directo por Facebook y normalmente también por YouTube cuando se hace desde la iglesia, porque los hermanos técnicos ahí también retransmiten desde YouTube los martes y los domingos. Pero como siempre, pues ahí estaremos a las 8 en punto, estudiando Hechos de los Apóstoles, la historia
de la Iglesia. Si Dios lo permite, si Dios quiere, ahí estaremos. Ojalá que podáis venir y nos podamos ver. Pero si no, pues nos vemos así, en la distancia, a través de el directo de estos medios. Un abrazo muy fuerte, que el Señor os cuide y os bendiga. Y ves con paciencia, hermano. A veces, según qué temas, pueden ser un poco más espesos. Romanos tiene mucha doctrina y mucha enseñanza, y a lo mejor hay hermanos que le están disfrutando y diciendo, oh, qué bueno el estudio de hoy, y hay otro hermano que está por ahí que dice, uff, hay cosas que me ha costado un poco entenderlas. No te preocupes, paso a paso, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y esa palabra que hoy no entiendes, persevera, mañana la entenderás, te lo aseguro. Hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo.